Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pereira Rivera. Gracias por acompañarnos. Soy funcionario de la Dirección General de Desarrollo y la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Hoy estamos aquí para hablarles de un problema que afecta a muchas comunidades, las rutas de autobuses que han sido abandonadas. Pero más importante aún, estamos aquí para hablar de una herramienta clave para estas rutas, allanando el camino para que reactivar el servicio en las comunidades. Esto para que muchas personas lleguen a sus trabajos, sus centros de estudio y demás actividades. En esta sesión sobre la modificación parcial a la metodología para fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad autobús, vamos a explicar cómo se determinan las tarifas de rutas sin operador asignado, según la propuesta tramitada en el expediente IRM-002-2025. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa de la ARECEP que tiene como finalidad evacuar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública. Es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición no sería en este espacio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria a la audiencia pública del martes 22 de julio del 2025. La exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana a la página web de la institución y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arec.gov.cr hasta el 10 de julio del 2025, mismas que serán evacuadas hasta el día jueves 17 de julio del 2025. Ahora bien, ¿cuál es la magnitud del problema de la ruta sin operador asignado? Tenemos que a marzo de este año teníamos 82 rutas que fueron confirmadas en ese estado de abandono. De esas 82 rutas, el 70% estaban ubicadas en regiones como la Huetar Norte y la Chorrotega, hacia el norte del país, como vemos en el mapa. El 94% de esas 82 rutas estaban operadas por microempresas, es decir, operadores que tienen de 1 a 5 autobuses. También eso significaba alrededor de un 4% de la flota nacional. Ahora bien, ¿qué factores estructurales hemos detectado? Bueno, la desactualización de los horarios y frecuencias, lo que denominamos el esquema operativo, que es aprobado por el Consejo de Transporte Público. El 36% de esas rutas tienen entre 24 y 35 años en que no se ha actualizado el esquema operativo. Únicamente el 6% lo ha actualizado en los últimos 6 años. También tenemos lo que denominamos rezago tarifario, que es que la empresa no ha venido a solicitar tarifa año a año como lo pide la ley. El 39% de las rutas identificadas no tienen una tarifa autorizada en el pliego tarifario. También que el 37% no ha tenido una revisión tarifaria en más de 30 años. ¿Por qué no podemos fijar una nueva tarifa fácilmente? Círculo vicioso de la metodología actual. La metodología vigente requiere de tener un operador asignado para poder calcular una tarifa. ¿Por qué? Porque se necesita información de las carreras, del volumen de pasajeros, las placas que están autorizadas para operar el servicio, para tener costos como por ejemplo depreciación, rentabilidad, así como también otros costos relacionados con lo que es el pago electrónico, las instalaciones y los terrenos, y otras variables adicionales. Eso genera un efecto a la hora de aplicar la metodología, de manera que sin tener operador no hay información, si no hay información no se puede calcular la tarifa, sin una tarifa actualizada, los operadores no se interesan en la ruta. Eso es lo que tenemos ahí en el grafiquito, de manera tal que no tenemos un operador, por donde no hay información, sin esa información no tenemos tarifa. Esto genera un resultado en el servicio, el cual hay un abandono de las rutas que continúa y no se puede restablecer, pues no existe una tarifa que le permita a los operadores brindar el servicio. Esto es lo que podríamos determinar que el servicio queda de alguna manera bloqueado. La propuesta pretende romper ese círculo vicioso que hablábamos anteriormente. ¿Cómo? Generando una flexibilidad en la metodología para poder hacer el cálculo de las tarifas. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, se adiciona una sección en la metodología, en el texto vigente, que esté relacionado con las rutas sin operador asignado. De manera tal que tendríamos un desbloqueo de lo que presentábamos anteriormente. ¿Y qué es lo que hace esta sección? Bueno, ¿o qué permitiría hacer dentro de la metodología? Bueno, facultar a la ARECEP para que, ya sea de oficio, o sea, por acción directamente de la ARECEP o por solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o el Consejo de Transporte Público, poder calcular una tarifa
aun cuando no haya un operador asignado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para esto se utilizan supuestos y promedios de la industria para las variables claves. Con esta tarifa, el Consejo de Transporte Público puede buscar operadores interesados en la operación de las rutas que estén en estado de abandono. ¿Cómo se calculará esta tarifa? Como se indicaba, con criterios técnicos, transparentes y basados en promedios de la industria. Por ejemplo, en el caso de la inversión relacionada con las flotas de autobuses, con respecto a la cantidad, se utilizará la que haya definido el Consejo de Transporte Público como necesaria para estas rutas. En términos de lo que es la antigüedad, la edad promedio de la flota, se utilizaría el promedio de la flota nacional más reciente. Esto los reportes frecuentes que le manda el Consejo de Transporte Público a la autoridad reguladora. Sobre las condiciones y la propiedad de las unidades de transporte, se asumirá que cumplen con la ley, es decir, que tienen la rampa y que también tienen la inspección técnica vehicular al día. También que son propiedad del prestador y se les explica lo que en la metodología se denomina la regla de cálculo tarifario tipo 2. En el caso del volumen de pasajeros, se usarán las reglas de estimación que ya existen en la metodología, basadas en el tipo de ruta y la cantidad de carreras que define el Consejo de Transporte Público para estas rutas. Por último, existen unos costos que no van a estar reconocidos inicialmente, como por ejemplo los del pago electrónico, estos relacionados con el SIM-PTP, también los de los terrenos, y esto pues serán incluidos hasta tanto no se tenga un operador real con datos específicos o particulares para aplicar estos costos. La propuesta que estamos planteando el día de hoy tiene beneficios para todos. ¿Qué ganamos como país, como usuarios y como operadores? Bueno, en el caso de los usuarios tenemos que se genera automáticamente, una vez que se asigne la ruta, una continuidad del servicio en estas rutas que hayan sido abandonadas. También los usuarios de estas comunidades van a tener acceso a trabajo, a salud, educación y cualquier otro tipo de necesidades que requieran suplir por medio del transporte. También van a tener certeza del servicio, así como una calidad de vida mejor. Por el lado de los operadores, ¿qué tendríamos? Bueno, reglas claras para operar las rutas. También habrá más oportunidades en estas rutas que tienen un gran potencial y también una tarifa inicial para poder entrar a operar. En el caso de las instituciones o del país como un todo, tenemos que, se va a promover la movilidad en estas comunidades, se van a reactivar de alguna manera algunas actividades económicas y desde un punto de vista la gestión pública va a ser más eficiente y proactiva. Descripción general del texto propuesto en la modificación. Como se indicaba, hay una nueva sección. Esto es un punto C que se denomina cálculo de tarifas para rutas sin operador. Esto iría en la sección 4.13.2 que se denomina aplicación de la metodología en casos de información incompleta o no existente. Esto en el expediente en que se está tramitando la propuesta está en los folios 30 a 32, donde de manera resumida se detalla lo que es la definición de la ruta sin operador, que corresponde a rutas nuevas diseñadas por el Consejo de Transporte Público y las rutas también abandonadas. 2. Los criterios técnicos para aplicar en los dos casos indicados anteriormente. 3. La salvedad que otras variables que no hayan sido indicadas se debe utilizar las reglas que ya están establecidas en la metodología. 4. Que la aplicación de esta sección debe seguir lo que está establecido en el artículo 36 de la ley 7593, es decir, debe ir a audiencia pública con los plazos de ahí debidamente establecidos. Quinto, que la tarifa fijada debe revisarse como máximo dentro de 3 años tras su publicación en la Gaceta, siempre y cuando exista un operador autorizado por el Consejo de Transporte Público. 6. Una vez autorizado un operador, se aplica el régimen ordinario, es decir, los estudios anuales obligatorios, esto en aplicación del artículo 30 de la ley 7593. Y séptimo, que el plazo de los 3 años no debe entenderse como una ampliación cuando ya exista un operador autorizado por parte del CTP. En conclusión, no podemos permitir que más comunidades queden aisladas por falta del servicio de autobuses. La falta de acción tiene un costo humano muy alto. Esta propuesta es una herramienta responsable, técnica y necesaria. Es el paso lógico para que el servicio de autobús llegue donde tiene que llegar. Es una cuestión de equidad, de desarrollo y de derechos. De manera tal que los invitamos a participar en este proceso transparente y abierto al público. Su opinión es importante y fundamental dentro de este proceso, que está relacionado, como hemos indicado,
con la propuesta de modificación parcial de la metodología para la fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad autobús, y esto concretamente lo relacionado con la determinación de tarifas para rutas sin operador asignado, la cual está siendo tramitada, les recordamos, en el expediente IRM-002-2025 en los folios 02 a 32. Este expediente puede ser consultado de manera física en las oficinas de la ARECEP o si no de manera electrónica a través de la página web www.arecep.go.cr. También les recordamos que las consultas sobre esta propuesta pueden ser enviadas al correo electrónico consejero@arecep.go.cr. Y por último, también que la audiencia pública virtual está programada para el martes 22 de julio del 2025 a las 5:15 de la tarde y va a ser transmitido por la plataforma Zoom, de manera tal que si se quisieran conectar a esta audiencia pública, el enlace está disponible en la convocatoria de la audiencia pública que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, o si no también en la página web de la ARECEP. Muchas gracias. Buenas tardes.